Genial. Entonces, seguimos con nuestra serie Cosmovisión, ¿no? Seguimos ahí viendo cuál es nuestra cosmovisión como cristianos. Y la semana pasada vimos nuestra primera forma de ver la vida, y es libertad. ¿Ok? Y en verdad yo espero que cada uno de ustedes no se quede a venir el domingo a decir, ya predicó bonito el pastor y luego el resto de semanas me olvidé lo que pasó, sino entre semanas seguir, preguntar incluso, pastor, no está la prédica en el YouTube, pero esto me gustó, esto no lo entendí, ¿cómo puedo hacer incluso para vivir mi vida en libertad? ¿Cómo puedo hacer para ver la libertad a través de los ojos de mi cosmovisión como cristiano? No podemos quedarnos con el mensaje del domingo y decir, qué bonito, pero sirve para mi domingo, el resto de días se quedó. No está, en esta iglesia no debe pasar eso. ¿Ok? Entonces vamos a seguir nuestra segunda forma, nuestra segunda parte de nuestra cosmovisión, y es el optimismo. Y aquí vamos a hablar de bastantes temas, y temas incluso que viéndolo bien y viéndolo más profundo terminan siendo incluso muy confrontantes para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos una cosmovisión pesimista de todo. Tenemos una cosmovisión pesimista. Esta semana pasó algo bien interesante. Esta semana pasó que un personaje que dice que en el Congreso de Estados Unidos ha declarado, y todos alerta porque dicen, si lo dijo en el Congreso de los Estados Unidos, pues genial. ¿Qué ha declarado? Que hay aliens, y que tienen ellos restos de aliens, que tienen armamento alienígena, y empiezan todo. Y esto me hace recordar bastante a lo que pasaba durante la Guerra Fría. Pero ya que se ha visto, que ha pasado, se han visto cristianos, oye, hay alienígenas. Cristianos que dicen, ¿y si de verdad la Biblia solamente está escrita para nosotros? Hay otros que ya, y esto se ha escuchado desde muy antiguo, que dicen, lo que pasa es que nosotros somos la número 100. Somos el planeta que se perdió. Y por eso que el Señor solamente nos redimió a nosotros. Y estamos pensando un montón de tonterías, ¿no? Por cierta noticia. ¿Por qué? Porque empezamos con nuestro pesimismo. Empezamos con nuestro pesimismo en decir, no, si existen aliens nos pueden venir a atacar. Y lo queremos relacionar con la Biblia. ¿Por qué? Porque ya empezamos a decir, es que si vienen los aliens, entonces esa es la batalla de la gran tribulación, entonces el Señor viene, ya aleluya, empezamos a decir. Y empezamos todo a relacionar. Lo mismo pasó cuando pasamos la pandemia, valga la redundancia. Vino la pandemia y todo el mundo ya empezó con Segunda de Crónicas, y que si mi pueblo se humillare, y empezamos así. ¿Por qué? Por una cosmovisión pesimista. Y todo lo estamos viendo bajo lentes pesimistas con respecto a nuestra vida, incluso dentro de nuestra vida cristiana. Dentro de nuestra vida cristiana. Noticias malas, ya viene el anticristo, ya va a empezar la tribulación, ya va a empezar la persecución para los cristianos. Y olvidamos que hay ciertos lugares donde nuestros hermanos han padecido persecución desde que Cristo ascendió al cielo. Hay un rumor de guerra, mira, ya hay rumores de guerra, el fin viene ya. Y ojo, no estoy negando nada de eso. Lo que estoy viendo es cómo vemos como cristianos nuestra cosmovisión. Cómo es nuestra cosmovisión pesimista. Otros tienen cosmovisión escapista. ¿Cuál es la cosmovisión escapista? No hago nada porque el Señor me va a llevar. Y en algún momento desapareceré, mi ropa nomás quedará en el suelo. Y tenemos esa cosmovisión escapista. Ya no hacemos nada, absolutamente nada. Decimos, ya para qué hacerlo si el Señor viene. Y estamos jugando en esa línea entre el pesimismo y el optimismo. Y eso se pega en cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto de nuestra vida. Nos va mal. Y en lugar de perseverar, Señor, es que tus hijos hemos nacido para sufrir.
Nos enfermamos, Señor, aquí estoy, ya llévame. Y voy a contar algo que de repente va a causar un poquito de gracia. Cuando hubo el terremoto en el 2007, ¿verdad? Sí, 2007, en mi casa solamente estábamos mi esposa, mi abuela y yo. Mi esposa estaba embarazada. Y bueno, un inquilino que vivía. Yo vivía en ese momento, mi habitación estaba en el segundo piso y mi abuela estaba solita en el último piso. Y el inquilino vivía en el tercer piso. Y pasó algo gracioso. Cuando empezó el temblor, yo soy nervioso con los temblores. No me pueden ver rudo, barbón, así, medio tosco, pero hay un temblor y soy el primero en pararme. Algunos ya conocen varias historias graciosas cuando ha habido temblores, pero esta es una de ellas. Y cuando pasó el temblor, con mi esposa, como mi esposa estaba embarazada, yo le dije, amor, tranquila, ya va a pasar. Yo estaba queriendo correr, pero ella estaba embarazada, así que le dije, vamos, voy a ser el hombre valiente acá. Voy a ser el hombre responsable. Cuando no pasó, le dije, párate, nos vamos a ir. Lo único que sí recordé es que la puerta del segundo piso había llave que no tenía y la del primer piso de igual forma. Todos habían salido. La única manera de escapar era subir por el tercer piso y volver a bajar por la puerta de afuera. Entonces le dije, vamos, subimos. Me encontré con algo gracioso. El inquilino estaba abrazado en la columna. Pero esto no es lo gracioso. Esa es una de las cosas graciosas. Bajé. Lo único que dije en ese momento, estaba con mi esposa, le dije a mi abuela, baja. Le grité desde el tercer piso. Saqué a mi esposa y no veía bajar a mi abuela. No vi bajar a mi abuela. Y yo dije, ¿qué pasó? Dije, soy nervioso con los temblores, pero es mi abuela. Me ha visto, me ha criado, ha hecho muchas cosas conmigo que no puedo decirlo, porque son cosas de bebé personales. Y subí, llego y cuando subo y encuentro en su puerta, mi abuela ya estaba entregando su alma al Señor. Ella ya se había rendido, ella ya dijo, aquí quedé. Ella estaba, Señor, ya tú te llevas mi alma, me entrego a ti. ¿Qué? Me entrego a ti, vamos, le digo. No, hijo, eres joven, me dice. Tú ve, sálvate. ¿Tú qué? Sálvate, vamos. El fin de la historia es que la saqué. Esa es una manera pesimista de ver como cristianos la vida. ¿Por qué? Porque ya no luchamos hasta el final. Estamos siempre con el pesimismo de decir, ay, quedó todo, ya aquí quedé, y no perseveramos. Nos va mal en el primer negocio que emprendemos y ya nos tiramos, no sirvo para los negocios. Estamos estudiando, jalamos un examen, nos va mal en un curso, no sirvo para estudiar, no sé qué va a hacer con mi vida. Y estamos teniendo una cosmovisión pesimista de la vida. Estamos teniendo una cosmovisión pesimista de lo que somos como cristianos. Y esto pasa en todo aspecto de nuestra vida. Pasa en nuestras relaciones, pasa en los estudios, pasa en el trabajo, pasa en la familia, pasa en todo momento. Vivimos bajo una cosmovisión pesimista o peor aún, escapista. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una cosmovisión cristiana correcta. No estamos teniendo una cosmovisión cristiana como debemos tenerlo. Entonces, quiero llevar a nuestra iglesia, a todos los que escuchen el mensaje, a cambiar esa cosmovisión, a no estar viendo todo bajo unos lentes pesimistas, sino bajo unos lentes optimistas. Y antes de empezar, de entrar al juguito del mensaje, a por qué tenemos que ser optimistas y qué es lo que como cristianos vemos en el optimismo, vamos a orar. ¿Ok? Amado Dios Todopoderoso, gracias por este momento que vamos a compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos va a enseñar, eres tú quien se va a glorificar también a través de la predicación, Señor. Seas tú enseñándonos, corrigiéndonos e instruyendo nuestra vida para ver todo como tú quieres que veamos. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, para hacer ese cambio de chip, del pesimismo o del escapismo al optimismo, tenemos que entender un punto. De Dios
es la victoria. Cuando pensamos en optimismo, en pesimismo, en escapismo, siempre vamos a pensar en resultados o en futuro, ¿no? Cuando hay un grupo, ¿no?, una tarea en la universidad o un trabajo grupal o lo que sea, o cuando alguien se pone de acuerdo, siempre hay los tipos, ¿no? Está el que es optimista, el que dice, sí, todo va a salir bien, vamos con fe. Va a estar el pesimista, el aguafiestas, ¿no? El que hace pisar tierra, ¿no? No, eso no resulta, no. Y siempre va a ser, ¿no? O está el escapista, el que va a decir, no sé. No, yo no sé, no, ya lo que todos decidan, lo que todos decidan. ¿Por qué? Porque él va a querer escapar de toda responsabilidad. Porque si va bien, va a decir, ¿ves? No, yo estuve contigo. Y si va mal, ¿ves? ¿Por qué te hicimos caso? Siempre va a haber, pero siempre va a haber alguien que sea optimista, que decir, vamos, y si fracasamos nos volvemos a levantar. ¿No? Entonces, lo que tenemos que pensar en todo aspecto es que de Dios es la victoria. A veces en el cristianismo hay una dualidad. ¿Y cuál es esa dualidad, pastor? ¿Cuál es esa dualidad que tenemos en el cristianismo? En que pensamos que cada vez que hacemos algo hay una batalla cósmica en el cielo donde Satanás con sus millones de demonios se enfrentan al Señor con sus millones de ángeles y que por poquito Dios gana. Eso es lo que pensamos. O peor aún, a veces pensamos que el diablo tiene algunas victorias en la batalla contra Dios. A veces tenemos eso, no, es que para lograr esto, y no, nuevamente no estoy diciendo que estas prácticas no sean correctas, estas disciplinas espirituales no sean correctas, pero a veces decimos, ¿no? ¿Quieres lograr eso? 7 días de ayuno a secas. Y para terminar, con vigilia incluida. Si no, no vas a lograr nada, el Señor no va a mover nada. O si no, un montón de demonios se van a levantar para esa decisión, por eso tienes que ayunar 30 días. Mitad a secas, mitad de Daniel. No sé de dónde sacaron el de Daniel, pero vamos a ponerlo por ahí. Y pensamos eso, ¿por qué? Porque tenemos una cosmovisión que el Señor o gana las victorias por poquito, o Satanás le gana algunas victorias. Satanás le gana algunas batallas. Y a veces pensamos eso. Pero debemos tener bien en claro que de Dios es la victoria. Proverbios 21:31, puedes ir buscándolo. Proverbios 21:31. Yo voy a leer los textos en la Nueva Traducción Viviente, pero la versión que tú tengas me va bien. Así que Proverbios 21:31 es un texto que justo ayer meditamos también en nuestras lecturas nocturnas que tenemos con mi familia, ¿no? Ya estamos buscando crear un hábito en casa que antes que Rachel, Gabriel y mi esposo y yo nos durmamos, pues leer y orar un momento. Y la que más me reclama es Rachel. Y me saca su Nuevo Testamento. Y se pone triste porque a veces leo textos del Antiguo Testamento. Y me dice, ¿para qué lees Antiguo Testamento? Me dice. Y yo le digo, no seas marcionista que dividiste la Biblia en dos. Bueno, Proverbios 21:31 dice, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria le pertenece al Señor. Yo te la voy a leer en la traducción del lenguaje actual que me parece súper clara. Dice, a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién darle la victoria. Y mira esto que es de verdad tremendo. ¿Qué quiere decir? Aquí el autor de Proverbios está haciendo una comparación de una guerra. Y en la guerra, ¿qué pasa? En las guerras antiguas, el que tenía más caballos tenía la ventaja sobre el otro. Tú podías tener muchos hombres, pero si el ejército contrario tenía más caballos que tú, tenía ventaja sobre ti. Por la fuerza del caballo, por la cantidad de carruajes, por la cantidad de armas y corazas que se le ponían al caballo, también porque iba a ser más difícil enfrentarse contra el jinete,
Pero quien tenía más caballos terminaba teniendo la ventaja por encima del ejército que no tenía caballos. Y eso es lo que está diciendo el proverbio acá. Está diciendo que los ejércitos, los soldados, preparan al caballo. Pero quien decide dar la victoria es Dios. No hay batalla que pueda contra Dios. No hay circunstancia que sea por encima de Dios. Y yo quiero decirte esto: no veas a Dios desde tu circunstancia, sino ve la victoria de Dios para que veas cómo va a acabar la circunstancia en la que estás. Porque si vemos a Dios desde nuestra circunstancia, pues vamos a ver pesimismo, porque podemos tener, pero yo estoy en problemas, yo estoy en dificultades, yo tengo problemas económicos, tengo problemas familiares, mis hijos no me obedecen, me va mal en el trabajo, y puedo estar viendo así, decir, y luego, entonces toda mi vida va a acabar mal. Jalé los exámenes, que pueden haber miles de circunstancias desfavorecidas para ti. Sin embargo, no veamos a Dios desde nuestras circunstancias, sino fijemos la victoria de Dios para ver cómo la circunstancia en la que estás va a acabar, porque es Dios quien decide quién es la victoria. Amén. Y aquí me lleva a un segundo punto. Es Dios quien nos lleva a la victoria. Es Dios quien te lleva a la victoria. Ya sabemos que la victoria es de Dios, pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos hijos de Dios. Y al nosotros ser hijos de Dios, si nuestro Padre es quien tiene la victoria, ya sabes dónde va a acabar la circunstancia en la que estás. Mientras vas buscando primera de Juan 5:4, quiero que entendamos bien claro esto. Es Dios quien te lleva a la victoria. Es Dios quien te lleva a la victoria. Mira, los que somos padres entendemos. Si un papá, ¿no?, o una mamá, o una familia, bueno, para ser claro con todos, empieza a ganar un sueldo mucho más estable, empieza a establecerse mejor económicamente, le subieron de puesto y su sueldo se eleva, díganme si no va a buscar las mejores condiciones para sus hijos. Si muchas veces cuando estamos en situaciones desfavorecidas buscamos siempre las mejores situaciones para nuestros hijos, que vistan bien, que estudien en un buen lugar, que no pasen hambre, que coman las comidas que deseen, ¿no?, y que les alimente, ¿no?, darnos algunos gustitos por ahí, algunas salidas recreacionales, por ahí un viajecito, o al menos una salida al mall para comer unos helados, qué sé yo, pero siempre vas a buscar, a pesar de la circunstancia en la que estés, así sea compartir un caramelo, pero los papás siempre van a buscar tener lo mejor para sus hijos. Y si empiezan a ganar más, díganme si no van a ser de igual forma circunstanciales. ¿Te imaginas? ¿No? El papá empezó a ganar un sueldo muy alto, pero le dice a tu hijo, ¿sabes qué, hijo? Este es mi sueldo. Cuando tú crezcas ganarás tu sueldo, tú sigue, bueno, te voy a dar tu arrocito con huevo y un par de lentejitas y ahí está suficiente para ti. Yo sí voy a comer mis ricos manjares porque es mi sueldo. Creo que no va a haber ningún padre, al menos uno cuerdo, que va a hacer eso. Por ahí hay algunos ejemplos particulares que tal vez puedan decir, pero no, pero vamos a hablar de un padre cuerdo o una madre cuerda. Siempre va a buscar las mejores circunstancias. Si empieza a ganar más, no va a ser que el papá empiece a vestirse con pura ropa cara, como dice la canción, y que su hijo esté vestido con harapos. ¿Por qué? Porque el papá siempre va a ser circunstancial. Dios de la misma forma nos lleva a la victoria, porque de Él es la victoria. Así que no podemos mirar pesimistas nuestra circunstancia, porque es Dios quien nos lleva a la victoria. Y primera de Juan 5:4 dice la palabra, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad,
y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Cuando leemos desde el versículo 1, y tú lo vas a leer en tu casa de tarea, yo sé que ustedes son esto, apuntan los textos y luego en sus casas dicen, vamos a leer para ver si nuestro pastor no nos engañó. Yo sé que ustedes dicen eso y me alegra en verdad. Que ustedes digan, no, voy a apuntar los textos a ver si el pastorcito no lo ha sacado de contexto, porque por ahí seguro me está engañando para hacerme ofrendar más. Entonces yo sé que ustedes van a leerlo desde el versículo 1, y el versículo 1 empieza diciendo que el que cree que Cristo Jesús, no, todo aquel que cree en Cristo Jesús llega a ser un hijo de Dios, ¿no? Luego el versículo 2 dice que sabemos que a los que amamos a los hijos, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. El versículo 3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil para llevar. Y ahí es donde dice el versículo 4, lo que acabamos de leer, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Viene una circunstancia, cuando creemos en Cristo y somos cristianos, ¿no? Llegamos a ser hijos de Dios. Pero llegar a ser hijo de Dios no simplemente es porque nos hicieron repetir una oración, no simplemente es porque venimos a la iglesia o porque lloramos al momento de orar o adorar. No, ser hijo de Dios es amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, ¿qué es lo que pasa? Somos fortalecidos por medio de la palabra de Dios y podemos vencer este mundo de maldad. ¿Qué es este mundo de maldad? Todo el sistema de este mundo termina siendo un mundo de maldad. ¿Cómo es eso? Las circunstancias que pasamos, las noticias que vivimos, los problemas que llegan a nuestras vidas. Toda esta circunstancia es consecuencia de un mundo caído en el pecado, pero por medio de nuestra fe en Cristo, siendo hijos de Dios, podemos vencer este mundo de maldad. ¿Por qué? Porque la victoria es de Dios y es Dios quien nos lleva a su victoria. Es Dios quien nos da la victoria. Es Dios quien te pone en el lugar de victoria. Así que no tienes por qué vivir con miedo. No tienes por qué vivir de forma pesimista en esta vida. No tienes por qué. No hay argumento que puedas decirte tú de decir, esta circunstancia va a estar siempre en mí, esta circunstancia va a vivir siempre en mí. No va a haber circunstancia que pueda destruirte. ¿Sabes por qué? Porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y Dios te va a llevar a su victoria. La victoria es del Señor. La victoria no va a ser por medio de las obras que tú vas a hacer, pero sí, claro, nos debemos esforzar en esta vida, nos debemos esforzar cuando hacemos las cosas, nos debemos esforzar en todo aspecto de nuestra vida. Sin embargo, nuestra fe es que como hijos de Dios, Dios nos va a dar la victoria en toda circunstancia. Así que tienes que creer esto, tienes que creer su palabra, porque si no crees su palabra, no sé en qué vas a creer. Qué bonito se siente cuando reacciona. Bien, y me lleva a un último punto. Dios vence todos sus enemigos. Y esto es, como dirían algunos algunos amigos pentecostales, esto es fuego. Les gusta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos una cosmovisión pesimista de que Dios a las justas vence. Entre semana estuve conversando con una amiga que puso un post un poquito extraño con respecto a Satanás, y me pareció gracioso porque me envió una lectura, ¿no? Y me pareció gracioso que algunos cristianos crean que cuando Satanás cayó, pues hubo una guerra cósmica, porque así lo pone, una guerra cósmica, ¿no?
donde Satanás se levantó con su ejército y estuvo casi a punto de ganarle a Dios. Y esa es la cosmovisión que muchos cristianos tienen. Y esa es la cosmovisión que a veces yo tenía desde pequeñito. Decía, ¿y si el diablo ganaba? Porque era lo que se me había sembrado. Y a veces pensamos eso. Pensamos que tal vez Satanás tuvo alguna oportunidad de ganarle a Dios. Y pensamos, tenemos un pensamiento, como decía en esta conversación, un pensamiento helenístico de lo que es Dios y el diablo. ¿Cómo es un pensamiento helenístico? Un pensamiento de cultura griega. ¿Cómo es eso? De que pensamos que al igual que los griegos tenían a Zeus y a Hades y había una batalla siempre entre ellos de quién tomaba el control, de lo mismo pasa con Dios y Satanás. Eso es lo que pensamos. Decimos, uy, es que como el diablo gobierna en el infierno, y yo no encuentro hasta ahorita texto bíblico que me diga que el diablo gobierna en el infierno. Yo no encuentro texto bíblico que me diga que Satanás en el infierno con sus demonios están con un trinche hincando a todos los que están siendo juzgados. Si ustedes lo encuentran, me lo hacen ver. Y que sea una Biblia cristiana, por favor. Pero no encuentro texto bíblico que me diga que Satanás es el dueño del infierno y que él es el soberano ahí. No encuentro. Y no podemos poner por encima de lo que la palabra dice a nuestro pensamiento, por más que nos hayamos formado así. Y con este último punto voy a en verdad romper varios esquemas. Así que espero que me prestes total atención, porque tienes que romper todo esquema, incluso de lo que has venido creyendo, para ver que la palabra te haga libre. Acordémonos, somos libres. Hemos sido libres. Y tenemos que quitar ese mito de que Satanás puede vencer y esto que se va a derramar. No. Y este último punto, decir que Dios es quien vence todos sus enemigos, es un claro hecho de que Dios es soberano por encima de todo. Y quiero que vayas buscando uno de mis textos favoritos. Si me preguntas, pastor, ¿cuál es tu texto favorito? Tengo varios, pero este es uno de mis textos favoritos. A cada rato lo menciono, acá los que conversamos, a cada rato lo menciono. ¿Por qué? Porque no solamente es un texto que nos ayuda en nuestra vida diaria como cristiano, sino es un texto escatológico que rompe todo esquema. Es un texto que a mí me hizo cambiar mi perspectiva por completo. Y quiero que lo leas conmigo. 1 Corintios 15, del 25 al 26. Si lo encontraste, me dices un fuerte amén. Y si no lo encontraste, pues empieza a usar más tu Biblia, así sea la digital, para que encuentres los textos más rápido. 1 Corintios 15, del versículo 25 al versículo 26. Recuerdo que muchas iglesias hacían competencia de velocidad bíblica. Y los hermanos rapidísimo ahí. Algunos hasta ya se sabían en qué página estaba cada libro y cada capítulo. 1 Corintios 15, del versículo 25 al versículo 26. Y bien, pues leemos juntos la palabra de Dios. Dice, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille ¿a quién? A todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y aquí empieza nuestro mejor texto. Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Sabes algo? En este texto no te está diciendo que primero el Señor humilla para que reine. El Señor reina y empieza a humillar enemigo tras enemigo. Ese es el orden. Porque está diciendo, Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque hay varias perspectivas. Hay muchas perspectivas que dicen, por ejemplo, hay una perspectiva que dice, el Señor está reinando, pero no aquí. Esa perspectiva nos hace pensar que sí, el Señor reina ahora en los cielos, pero todavía no aquí en la tierra. Como dicen, el Señor reina ahora, pero no aquí. Otra perspectiva es, el Señor reina aquí, pero no ahora.
Y aquí también nuevamente una perspectiva equivocada. ¿Por qué? Porque está diciendo que el Señor va a reinar en este mundo, pero todavía no está reinando. Pero la perspectiva bíblica es que el Señor está reinando aquí y ahora. ¿Y qué está haciendo mientras que reina? Cada enemigo está siendo humillado debajo de sus pies. Cuando Cristo Jesús ascendió al cielo luego de la resurrección, dice la palabra que hizo, se puso al costado del Padre, empezó a reinar. ¿Y esto qué ocasionó? ¿Qué ocasionó? Que su evangelio ya no quedara centralizado en un país, sino empiece a expandir. Y mira lo que pasó cuando el evangelio empezó. Los primeros cristianos empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser matados, quemados en la hoguera, los ponían en el circo romano. Hay una canción de Marcos Vidal que decía: antes morían abrazados en la arena del circo romano. Y ustedes ¿se imaginan eso? ¿Te imaginas que dicen: ¿sabes qué? Brandon, Adrián, María, Noemí, David, cualquiera de los tres, te vamos a llevar a ti y a tu familia al circo romano, y tú vas a ver cómo tu familia está siendo devorada por leones, o tú vas a ver cómo tu familia está en desventaja frente a todos los gladiadores que les pagan con libertad con el fin de matarlos, o tú vas a ver a tu familia siendo quemada por tu fe. ¿Te imaginas cómo podría estar el pensamiento de ellos? Ellos tenían motivos suficientes para decir: Señor, la gran tribulación llegó, he aquí, tu reino está viniendo ya. Ellos sí tenían tal vez ese motivo, pero ellos se quedaron estáticos, ¿no? Ellos dijeron: ¿el evangelio fue derrotado? No. Ellos siguieron huyendo, pero predicando, no negando su fe. Siguieron con una visión optimista. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó cuando ellos siguieron perseverando? El evangelio fue extendido. Ya no era solamente en Jerusalén. La persecución logró que el evangelio fuese para todo el mundo. Y es por ese optimismo en el cual ellos entendieron que el evangelio del Señor iba a ser lo que lograra la redención del mundo, que ahora tú y yo podemos estar sentados tranquilamente en la iglesia, escuchando la palabra, sin ser perseguidos. Muchos creyeron tal vez que el evangelio iba a ser derrotado, pero el Señor reina, y va a reinar el Señor hasta que cada enemigo esté puesto debajo de sus pies. Y el versículo 26, qué rico. El versículo 26, y en verdad, cuando les digo que es uno de mis textos favoritos, es uno de mis textos favoritos. El versículo 26 nos dice: el último enemigo, ¿quién va a ser destruido? La muerte. Hay un enemigo que el Señor lo va a dejar hasta el ultimito. Y mira, nuevamente hemos acordado por medio de la palabra que el Señor está reinando aquí y ahora, y está reinando destruyendo a cada uno de sus enemigos. Destruyendo a cada uno de sus enemigos. Hasta el siglo pasado, ¿cuál era el enemigo más fuerte del evangelio? El ateísmo. La filosofía decía: no, que Dios no existe. Friedrich Nietzsche diciendo que ha matado a Dios, y un montón de tonterías. Casi se me escapa otra palabra. Y empezamos a ver, ese era el enemigo del cristianismo. Hoy en día, ¿cuál es el enemigo del cristianismo? La ideología, ¿no? Y estamos viendo la ideología como enemigo del cristianismo, ¿no? Vemos cómo la ideología dice: no, que la Biblia es un libro esto. Vemos noticias que también me mandaron varios TikToks esta semana diciendo: mira cómo China crea una nueva Biblia, y un montón de cosas. Y empezamos a ver esos pensamientos. El ateísmo día a día se contradice más. Los que se formulan ateos terminan a las finales declarándose agnósticos. La ideología, una moda que va a pasar pronto de moda, ¿no? O bien pasa de moda porque no tiene sustento, o bien pasa de moda porque los que creen en ideología no van a dejar generación que les siga representando.
No hay enemigo que pueda contra el Señor. Pero el último enemigo que el Señor va a dejar mientras siga reinando es la muerte. ¿Por qué? Porque todos nos topamos con la muerte todavía. Puede ser el Hijo de Dios más consagrado al Señor, ¿no? Si es que por ahí existe alguno, pero te vas a topar con la muerte. Recuerdo que en los años 90 y un poco los 2000, porque falleció creo alrededor de los 2000, no voy a decir el nombre de este hermano, pero un gran predicador, un gran evangelista. Y él decía, no, yo oro para que el Señor venga antes y yo no quiero ver la muerte. Así que el Señor venga antes para yo no ver la muerte. Y él oraba, parte de su oración era eso, y él lo declara en su biografía. Pero no todos nos topamos con ello. ¿Y por qué dice el Señor que el último enemigo en vencer va a ser la muerte? Y quiero que retrocedamos un par de versículos. Vamos a leer 1 Corintios 15 desde el 22 hacia el 24 para poder entender bien qué es lo que el Señor nos dice con respecto a esto y por qué el último enemigo en vencer será la muerte. 1 Corintios 15, 22. ¿Ok? ¿Lo tienen? ¿Amén? Genial. Dice la palabra, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Un ratito paramos aquí. Todos morimos. ¿Por qué? Porque fue lo que el Señor sentenció a Adán cuando pecó. ¿Qué le dijo? Morirás. Y todos llegamos a eso. La primera consecuencia del pecado es que nos quitó la inmortalidad que el Señor nos había dado. ¿Por qué empezaríamos a ver muerte? Entonces todos nacidos de hombre, ¿no? No hay ninguno que diga, no, yo fui concebido por el Espíritu Santo aquí. Todos hemos nacido por la unión de nuestros padres. Pertenecemos a ello. ¿Y qué vamos a ver? Muerte. Pero los que pertenecen a Cristo, ¿qué van a tener? Nueva vida. Vida nueva, ¿verdad? Y dice algo el versículo 23. Pero esta resurrección, ¿qué es la nueva vida? Resurrección. Esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Cristo resucitó. Cristo resucitó, murió, pero resucitó venciendo la muerte. Y eso es una promesa para nosotros. ¿Por qué? Porque la muerte no va a dejar nuestro cuerpo en la tumba. Es una promesa del Señor que nos resucitará. No vamos a vivir ahí, no vamos a quedar ahí, no vamos a quedar en el olvido. No es como lo dicen algunas sectas que dicen, no, bueno, ya cuando morimos ahí quedó todo. No, el Señor menciona que vamos a resucitar. ¿Cuándo? Cuando Él. Y luego dice, después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder con autoridad. Miren nuevamente el orden. Cristo resucitó y nos va a resucitar ¿cuándo? Cuando Él regrese. Y cuando Él regrese, ¿qué pasa? Viene el fin y el Señor entrega a todos los enemigos destruidos y derrotados. ¿Quién fue el último enemigo? ¿Quién será el último enemigo derrotado? La muerte. ¿Qué está haciendo Cristo mientras que llega ese momento? Reinando. ¿Y cuándo será derrotada la muerte? Cuando el Señor venga. ¿Y cómo derrota la muerte? Porque el Señor, cuando todos los enemigos estén puestos bajo sus pies, cuando todo eso pase y el Señor venga, el último enemigo que quede para derrotar será la muerte. ¿Cómo va a arrebatar y cómo va a destruir ese enemigo? Diciendo a todos los que fuimos hijos suyos, levántense, que ya llegó el momento. Porque Dios
vence a todos sus enemigos. No hay otro proceso. Dios está reinando, destruyendo enemigo tras enemigo. Mientras que nosotros podemos incluso ver la vida cristiana desde una manera pesimista, diciendo, pero mira cuánta maldad hay, mira cómo hay un montón de marchas donde hay depravación, mira cómo el mundo es depravado. Podemos también estar viendo, pero mientras todo esto pasa, mira cómo el evangelio va creciendo. Mira cómo hay más personas que pueden entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra es predicada. Yo quiero decirte esto: no vivas bajo pesimismo, no vivas bajo escapismo. Empieza a ver todo de una forma optimista, porque el Señor vence enemigo tras enemigo. La duda, la incredulidad, el pecado está siendo derrotado, porque el Señor no va a dejar enemigo parado. El Señor no va a dejar enemigo puesto en pie. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso y cada enemigo está siendo destruido para su gloria. Cristo está reinando aquí y ahora. Nuestro Señor está reinando, derrotando a cada enemigo. Entonces, nosotros somos los que debemos cambiar todo nuestro pensamiento. Malas noticias, ¿qué es eso? Sigamos perseverando. Se viene otra pandemia, Dios quiera que no. Pero si fuese así, el Señor está reinando y el Señor tiene el control. Noticias terribles, aliens, nueva Biblia, destrucción, nuevo orden mundial y un montón de cosas que se inventan. Pues no va a haber nuevo orden mundial que pueda contra el Rey de Reyes que esté gobernando. Cambiemos nuestra perspectiva de cómo vemos el mundo. Y quiero acabar con esto. Quiero acabar motivándote a que el momento en el que estás pasando, cada persona tiene sus problemas, cada persona tiene sus aflicciones. Mira, cada persona tiene distintas circunstancias. Tú puedes estar viviendo una circunstancia más terrible que la de tu hermano. Pero tal vez tú no te pones a pensar que tal vez tu hermano está viviendo una peor circunstancia que tú. Tal vez tú puedas decir, mira, me enfermo siempre de gripe y cómo el Señor me va a tener así si yo soy su hijo, todo. Y no te pones a pensar que tal vez tu hermano, el que siempre sonríe, el que está saltando y el que canta con todo, no se le ve nada, está padeciendo un cáncer tal vez. Y tú puedes decir, no, a él no le pasa nada. ¿Por qué? Porque siempre está feliz. Porque siempre está sonriendo. Recuerdo que había una hermana que me decía, no, tú no tienes problemas. Incluso la hermana me decía, no, tú tienes plata. Y yo, no, sí, no. Hasta que un día agarré, ya me había amargado ya. Y le dije, mira, no sé por qué tú dices esto, pero te voy a contar mi triste historia, le dije. Y le conté muchas cosas. Si la hermana no lloró y me dio todo lo que tenía, era porque, bueno, también le faltaba a ella. Pero es tú quien decide cómo vive su vida. Si se suma el pesimismo a seguir viviendo una vida que ve todo con pesimismo, o simplemente eres de los que quiere escapar y dices, bueno, ya no voy a darle circunstancia al problema, pero no luchas mirando de una forma optimista el mundo, pues créeme, la victoria del Señor está dada y el Señor te va a dar la victoria. Sin embargo, de nada vale tener una victoria en el Señor si es que vas a vivir con un pensamiento derrotista. Mira,
Hay algo que admiro mucho de la Iglesia Católica Romana y de las iglesias reformadas tradicionales. Y tú me vas a decir, pastor, ¿se volvió católico? No. Católico romano no. Pero hay algo que admiro mucho. ¿Y sabes qué es lo que admiro mucho? Es la manera en la que construyen iglesias. Y tengo que meter también al saco a las iglesias reformadas tradicionales. ¿Por qué? Porque ellos no miran la construcción de una iglesia para que dure lo que vive el pastor. Porque a lo mucho, ¿cuánto vivirá un pastor? ¿70 años? Vamos a ponerle 80 años ya. Si es que obedece a su papá y a su mamá, 90 años. Pero vamos a ponerla ahí. Pero ellos no miran construir para lo que dure eso. Ellos miran construir una iglesia con una arquitectura que dure 400, 500, 600 años. ¿Cuántas iglesias católicas han sido destruidas por algún terremoto? Ninguna. ¿Cuántas iglesias reformadas tradicionales han sido destruidas por alguna catástrofe? Ninguna. ¿Por qué? Porque ellos no miran con pesimismo el futuro. Y nosotros no podemos mirar con un pesimismo el futuro. No podemos decir, y este es un pensamiento cristiano terrible. ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabes? Qué tremendo, ¿no? Pobre mis hijos, el futuro que les espera. Es terrible ese pensamiento. Y luego te pones a pensar, mis nietos, eso es peor todavía. Ojalá lleguen a ser cristianos, esos miserables, puedes decir. ¿Por qué? Porque estás mirando con pesimismo el futuro. Y lo que haces es desde tu hogar donde estás, no empiezas a construir el futuro para tu generación. No empiezas a sembrar la palabra en tus hijos. No empiezas a sembrar la palabra si eres abuelo. No creo que haya ningún abuelo aquí hoy día. Pero la palabra en tus nietos. Sí, hay 2 abuelas acá. Perdón. Pero no empiezas a sembrar la palabra. Perdón, la juventud les irradia. Pero no empiezan a sembrar la palabra en su generación. Y dicen, bueno, yo soy cristiano, ya ellos decidirán. No seamos necios mirando con pesimismo el futuro de nuestra congregación. Pero mi hermano, es que mi hermano ya está grande. Pues sigue predicándole la palabra. El Señor hará su obra en su momento. No desistamos, miremos con optimismo al futuro. ¿Qué es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos? Muchos dicen, a mis hijos yo les voy a dejar mi herencia. Otros dicen, a mis hijos les voy a dejar mis deudas. Pero si hay algo valioso que tú puedes dejarle a tus hijos, es enseñarles la palabra de Dios, enseñarles que de Dios es la victoria, enseñarles que al ser hijos de Dios el Señor les llevará a la victoria y enseñarles que la victoria es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar enemigo de pie, destruirá enemigo tras enemigo hasta el día que Él regrese. Hasta el día que el Señor regrese va a derrotar a todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque de Él es la victoria. ¿Crees que del Señor es la victoria? ¿Lo crees de verdad? Entonces, si tú crees que del Señor es la victoria, cree también que el Señor te llevará a la victoria. No miremos más el mundo con pesimismo. No mires más el mundo. No te mires a ti derrotado por el mundo, por la circunstancia. Fíjate que el Señor te llevará a su victoria, porque la victoria es de Él. Y si el enemigo se levanta, pues recuérdale de quién es la victoria.
recuérdale quién está contigo y recuérdale cuál es su final. ¿Sabes qué es lo bonito? Que el Señor no dice que el último enemigo en vencer será Satanás. ¿Sabes por qué? Porque ya fue vencido. Demos cabida a lo que de verdad importa en nuestras vidas y dejemos en menos importancia a los que ya fueron derrotados. El Señor Jesús venció en la cruz, no solamente para darte vida eterna, porque sí, ese es el primer objetivo. Venció en la cruz para que tú puedas llegar y puedas tener vida eterna en Él. Pero también venció la cruz para llevarte a cada victoria que Él tiene. Los primeros cristianos terminaban siendo maltratados, mutilados. Y puedo poner de ejemplo al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Estaba siendo apedreado, estaba ya muriendo con tantas piedras que le habían tirado. Y él jamás se vio derrotado. Es más, él vio y dijo: puedo ver a quien está sentado en el trono del Altísimo. Puedo verlo, allá voy. E incluso Esteban, en medio de su padecimiento, dijo: y Señor, no les cuentes esto. Ya fui victorioso porque tú me llevarás contigo. En medio del problema y la circunstancia, el Señor te dará la victoria. Así que no mires por medio de tu circunstancia a Dios, sino fíjate dónde el Señor o cuál es el final de todo, para que la circunstancia entienda que la victoria es tuya porque Dios te la dio. Oremos juntos al Señor. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra. Tú nos enseñas, Padre, a que tuya es la victoria. Tú nos llevas como hijos a tu victoria y que no hay enemigo que pueda contra ti, Señor. Ayúdanos a poner eso en nuestras vidas y en nuestro corazón. Ayúdanos a poner eso, Señor, como estandarte en nosotros para poder darte la gloria y honra en todo tiempo y en todo momento. Padre amado, quiero agradecerte, Señor, porque tu palabra es la que transforma nuestro corazón. Es tu palabra, Señor, por la cual nosotros somos transformados. Y quiero pedirte, Dios, que asimismo la vida de cada uno de mis hermanos sea transformado, Señor. Y que ellos puedan ver a partir de ahora la vida desde una perspectiva optimista. Puedan ver a partir de ahora, Señor, la vida desde una cosmovisión optimista. Y no se dejen, Señor, amedrentar por malas noticias, por circunstancias, sino que ellos puedan vivir confiadamente en que tú los llevarás de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, en todo momento, en todo tiempo, Señor. Gracias quiero darte, Padre, porque eres bueno con nosotros, porque eres fiel, Señor, con nosotros. Y en ti, Señor, tenemos la victoria. Gracias, Padre, por este momento, por este tiempo. Y ayúdanos así también a entender, Señor, como iglesia, a que debemos predicar tu evangelio a toda criatura. Porque tenemos victoria por medio de la expansión de tu evangelio. Y tú vas derrotando a tus enemigos por medio de la expansión de tu evangelio, Señor. Y ayúdanos a entender eso para poder tener, Señor, en claro cuál es la cosmovisión y a dónde tú nos llevas. A donde tú nos llevas, Señor. Ayúdanos a pararnos firmes como iglesia. Una iglesia que va y rompe las puertas del infierno. Y que esas puertas no prevalecen con tu iglesia, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera. Porque eres tú quien se lleva la victoria. Y tu primera victoria en nuestras vidas, Señor, fue morir en la cruz, transformando nuestra vida y haciéndonos, Señor, hijos tuyos, porque tú venciste en la cruz del Calvario. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.